Pichincha Universal, generando noticias. Estas manifestaciones de protesta en contra del gobierno, de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, pero también fue víctima de la represión de policías y militares durante la movilización ciudadana. Así que justo vamos a hablar sobre ello con Nicole. Para poner en contexto esta entrevista, les queremos comentar que hay un informe de la Alianza. A ver, vamos a dar justamente el nombre de este organismo que realizó un informe. Es la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 6 entidades sobre el paro nacional. Según esta alianza, hubo graves vulneraciones de derechos cometidas principalmente por agentes estatales, esto es, los policías y los militares que estuvieron reprimiendo las manifestaciones de protesta. Bienvenida, Nicole Villafuerte. Cuéntenos, por favor, cómo usted vivió justamente, primero como comunicadora social, estas protestas de 11 días que se desataron acá en la capital de la República, especialmente porque también hubo brotes en otras ciudades, en otras provincias. Bienvenida, buenas tardes, Nicole. Gracias por la invitación, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando. Para relatar un poco mi testimonio de lo que fue la detención arbitraria que sufrí, primero quisiera agradecer a entidades justamente como las que mencionaste, la Alianza de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, que estuvieron muy pendientes de mi caso y de muchos otros. También a la Defensoría del Pueblo, que ha sido un ente estratégico y fundamental durante y después del paro nacional, ya que se han preocupado de la integridad y han tratado de darle rostro y visibilidad a cada una de las víctimas, no como los números que salen burdamente mencionados por el gobierno, sino como seres humanos que arriesgaron sus vidas, que pusieron sus cuerpos en protesta, amparados por la Constitución. Y no somos vándalos, no somos criminales, y eso es lo que hay que visibilizar. Usted hacía un trabajo de comunicadora social, ¿no? Sí, y además, fuera de eso, yo soy estudiante universitaria. Hemos salido desde hace algunos meses con los estudiantes de manera pacífica. Jamás hemos sufrido este nivel de represión, por lo cual aseguramos que el problema no fue la protesta, sino las órdenes de el gobierno, de los ministros a cargo y de la fuerza policial, que realmente fueron quienes comenzaron la violencia. ¿Qué vio usted como comunicadora social, como periodista? ¿Qué vio usted durante los días en los que justamente realizaba la cobertura de estas movilizaciones, de estas protestas de la ciudadanía? Bueno, yo realmente el primer día del paro nacional, el jueves 3 de octubre, día que se decretó estado de excepción, fui detenida en la noche. Entonces, el primer día mi apreciación fue junto con los estudiantes. Estuve un corto tiempo también con el equipo de Voces, que comenzó a hacer cobertura inmediatamente desde el primer día. Días posteriores a mi detención, volví a reunirme con mi grupo, salimos todos los días, estuvimos en diferentes espacios, en los valles, en el centro, donde, por la Contraloría, en el sector del Arbolito, en la Casa de la Cultura, por las universidades, reportando todo lo que iba sucediendo, obviamente con dificultades, porque jamás creo que ningún medio estuvo preparado para hacer tal tipo de cobertura. Y aún más considerando que hay medios grandes que tienen todos los equipos y todo el personal para hacerlo, no dieron ni un poco de cobertura a lo que pasaba. En cambio, creo que fuimos medios pequeños y que recién estábamos comenzando, quienes con los pocos equipos que teníamos dimos cobertura a esto. Y en cuanto a mi detención, lo que aprecié, son muchísimos detalles. Yo fui detenida junto con mi compañero Mateo Flores, que es parte de Política con Manzanas, un programa que también se escucha por la frecuencia de Radio Pichincha Universal. Él estaba haciendo justamente un Facebook Live desde la página de Política con Manzanas a eso de las 8:30. Yo estaba con él y estábamos ya de regreso a casa. Dimos por terminada la transmisión en vivo y nos estábamos dirigiendo hacia el Banco Central para coger la 10 de agosto, caminar e irnos, porque la gente ya se estaba yendo a eso de las 8:30.
De repente empezaron a bajar los policías por las calles aledañas, en caballos, en motocicletas, y empezaron a lanzar bombas como para evacuar el lugar. Sin embargo, ya había muy poca gente, ya no había tal nivel de violencia como hubo en la tarde, ya eso de las 6, realmente no era necesario, pero parece que recibieron órdenes para empezar a reprimir y coger a los que tengan que coger. Cuando nos vieron, nosotros nos quedamos quietos, estábamos tranquilos, seguimos las instrucciones y nos estábamos retirando. Pero por la calle que nos íbamos a retirar, lanzaban bombas y ya no queríamos aguantar más de eso. Tomamos otro camino y en ese momento un policía arremete contra mi compañero, Mateo, botan su mochila al piso, lo botan a él también al piso y le empiezan a golpear con todo lo que tenían. Un policía fue el que lo botó, sin embargo, lo rodearon más de 6. Estaban montados en caballos, en motocicletas, a pie, perfectamente armados. Nosotros jamás presentamos resistencia ni agresión, absolutamente nada. No había por qué usar, no había por qué hacer uso progresivo de la fuerza en ese caso. Sin embargo, le dieron con las latas, con los toletes, patazos. Él estaba en el piso tratando de cubrirse el cráneo porque, o sea, le estaban golpeando brutalmente. Yo gritaba, pedía ayuda, les decía que no nos hagan daño, por favor, que no estábamos haciendo nada. Y se lo llevaron. En eso yo estaba súper asustada, estaba llorando y les pedí que por favor me indiquen a dónde ir para que no me pase lo mismo, porque por gritar un policía me amenazaba con hacerme lo mismo. Entonces les dije que me indiquen a dónde lo van a llevar, por dónde ir. En eso bajo con un policía que supuestamente me iba a llevar a flagrancia para esperar a mi compañero, cuando otro grita, ella también estaba lanzando piedras. Y por ese grito me cogieron de los brazos, me quisieron llevar ya hacia la moto y como yo gritaba desesperadamente, les pedía que no me hagan daño, me empezaron a rociar gas pimienta directamente a los ojos a menos de 30 centímetros de distancia, empezaron ya a sacudirme, me tomaron de los brazos muy fuerte, me subieron a la moto y yo no veía nada, solo sentía que se me quemaba la cara. En eso ellos lanzaban comentarios como que son delincuentes, ya van a ver lo que les pasa. A mi compañero le dijeron que le iban a desaparecer como a los Restrepo. Qué terrible. Ya en el cuartel encontré a eso de 20 personas más, gravemente heridas, tenían los rostros ensangrentados. En el distrito policial Manuela Sáenz, por el centro. No nos llevaron a flagrancia, nos llevaron al cuartel y ahí nos hicieron esperar 4 horas. Y esas 4 horas estaban llenas de amenazas. ¿En la plaza del teatro? No, realmente no sé dónde está ubicado eso. Porque cuando yo fui estaba con la cara hinchada, no podía abrir los ojos. Pero sé que era el distrito policial Manuela Sáenz. Me parece que está por las Esmeraldas. Sí, en ese lugar, bueno... La escena era terrible, había gente ensangrentada, personas con fracturas, un chico perdió el ojo y no con una bomba, a punta de patadas de una policía. ¿De una policía? ¿De una mujer policía? Sí, de una mujer policía. De hecho, cuando me detuvieron a mí, ellas también creo que fueron las más agresivas y violentas. Personalmente, eso es lo que sentí. Esa estadía fue llena de amenazas, agresiones, llegaban con todas las iras del mundo y empezaban a patear a la gente, decían que íbamos a pagar por absolutamente todo lo que había pasado ese día y que no les importaba si éramos culpables o no, lo cual ya demuestra que tenían órdenes de coger al primero que se aparezca en la calle para tener culpables. Posterior a eso nos llevaron a la unidad de flagrancia, pero nos tuvieron en el parqueadero sentados, sin poder movernos, estábamos todos heridos, absolutamente todos. Yo era la única mujer junto con otra compañera y jamás tuvimos custodia de una policía mujer, estuvimos entre hombres todo el tiempo. Tampoco nos brindaron cobijo, alimentación, poder asearnos o algo, por el nivel de debilitamiento que teníamos. Estuvimos retenidos aproximadamente 30 horas. Evidenciamos también que hay un discurso xenofóbico institucionalizado. Nos decían cosas como... Si van y cogen un venezolano, les dejamos libres, que son delincuentes, que vayan y maten uno y los dejamos en libertad. Qué terrible. Esas frases viniendo de la Policía Nacional que qué pena. Supuestamente nos cuida y resguarda nuestra seguridad.
También metieron piedras en la mochila de mi compañero para inculparlo. Jamás tuvimos piedras en nuestras manos o en nuestras mochilas, aún peor, imagínate hacer una cobertura con piedras en las mochilas, o sea, ¿no? Trataron de inculparnos con eso, luego se arrepintieron y dijeron, ok, vamos a dejar las mochilas sin piedras. En mi caso personal, yo estuve con náuseas y un ardor terrible toda la madrugada por el gas que había tragado. De igual manera, muchas personas estaban al borde de la inconsciencia de tal nivel de heridas que tenían. Y no tuvimos un chequeo médico legal hasta después de 19 horas. En los calabozos fue una realidad también terrible. Habían personas ahí ya con una sentencia ejecutoriada en flagrancia hace más de 3 días, cuando en la unidad de flagrancia solo debes estar 24 horas. Por supuesto. Esas personas debían ya estar trasladadas en la Tacunga o en el Inca, donde incluso hay mejores condiciones, porque ahí estaban en un calabozo sin oxígeno, sumamente caliente. Les hacían comer ahí dentro, les hacían hacer sus necesidades ahí mismo si les daba la gana. Qué terrible. Las personas no tenían contacto con defensores, no tenían contacto con sus familiares. Una situación completamente inhumana. Y tal vez para la gente se ha normalizado la violencia, pero cuando te privan de la libertad no tienen por qué privarte de ningún otro derecho. No creo que se haya normalizado la violencia bajo ningún punto de vista. Yo creo que justamente por eso es que la ciudadanía rechaza este tipo de actuaciones de la fuerza pública, de la Policía Nacional especialmente, porque los militares fueron un poco más cautos en cuanto a la represión en estas manifestaciones. Entonces, lo que dicen las autoridades del gobierno, el propio presidente de la República, la ministra de gobierno, de que los policías actuaron de manera casi pacífica, con calma, y que no fueron ellos los responsables de todas estas represiones, cae en saco roto cuando escuchamos narraciones como la suya. Y bueno, ayer que tuvimos la oportunidad de estar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escuchamos otros testimonios desgarradores. Actualmente hay adolescentes, niños que están sufriendo cargos de terrorismo. Están acusados de haber quemado la Contraloría, niños de 14 años. Claro. Cuando ahora incluso tenemos videos de cómo la fuerza policial tenía dominado todo el techo de la Contraloría minutos antes de que se produzca el incendio. Entonces es realmente preocupante porque el paro nacional no terminó con el diálogo por la paz. Siguen habiendo personas perseguidas, indistintamente de si son de partidos políticos, de si son parte de la sociedad civil, de si son de pronto activistas o gente que solo salió. Entonces es muy importante visibilizar cada uno de los casos, darles nombre a cada una de estas personas, porque es responsabilidad del gobierno lo que vaya a pasar con cada una de esas vidas. Para algunas personas he escuchado comentarios de la ciudadanía que de pronto estaba en contra de las manifestaciones, y es totalmente indolente porque creen que es un chiste lo de los derechos humanos, que eran vándalos los que estaban protestando, que la manifestación solo se trató de saqueos, cuando no. Hubieron distintos sectores de la sociedad y hoy mismo se están uniendo. Vemos que muchos sectores que estuvieron peleados de pronto los últimos años se han unido porque sabemos que en cuestión de derechos humanos no hay banderas políticas. Y lo lamentable es que los grandes medios de comunicación justamente están posicionando que las manifestaciones solamente se trataba de vandalismo, de delincuencia, de violencia por parte de quienes salieron a protestar, y no es así. Con los testimonios que nosotros hemos escuchado, con su testimonio, esto da cuenta de que lamentablemente hay una unión, un matrimonio entre el discurso del gobierno nacional y el discurso de los medios de comunicación, especialmente las televisoras. Totalmente, han criminalizado a gente inocente, lo siguen haciendo. De igual manera se han victimizado sin razón alguna. Durante el paro nacional no podemos olvidar la escena en la cual uno de los reporteros de Teleamazonas empezó a decir que estaba retenido,
que estaba secuestrado, empezaron a llamar a muchos medios preocupados cuando la realidad era otra. Y por suerte habían medios alternativos, independientes, digitales, que pudieron grabar esas escenas y contarle a la ciudadanía cómo mienten en la cara de la gente los medios. De igual manera han posicionado un discurso de pérdidas de millones de dólares cuando ya tenemos 11 personas fallecidas a causa del paro. 12 ya. 12. Es totalmente indolente que nos pongamos a hablar de dinero cuando hemos sufrido violencia económica desde antes, porque hay miles de personas en el desempleo y el gobierno lo ha dicho públicamente, va a haber 23,000 despidos más. ¿Qué van a hacer ustedes luego de que han acudido incluso ya a los representantes de las Naciones Unidas? ¿Ustedes podrían interponer una demanda en contra del Estado o qué es lo que ustedes van a hacer ahora luego de haber conversado con los representantes de las Naciones Unidas? Con la plataforma digital Voz es un proyecto que, si bien no es una denuncia formal a un ente, un proyecto que tenemos es la realización de un documental que visibilice justamente los casos de violación a los derechos humanos y que pueda ser expuesto más allá de nuestros canales, que pueda ser expuesto en cines, que pueda ser expuesto en la televisión, porque no puede ser que se planteen dos realidades cuando hay hechos. Entonces, estamos recaudando justamente fondos para eso. Vamos a realizar un concierto próximamente para recaudar fondos para el documental llamado Toque de Queda. Ya tenemos algunos personajes, más bien protagonistas de esta historia que fue el paro nacional, desde diferentes frentes, perspectivas y testimonios. Y de ahí, en cuanto a lo legal, yo personalmente creo que hay 5 formas en las que cualquier víctima de violación a los derechos puede denunciar, y es primero mediante la fiscalía, que aunque sabemos que ha sido cómplice de lo que está pasando, es importante dejar un documento, dejar una denuncia para que esto no quede en impunidad, para que si en el futuro alguien se digna desde el Estado a reparar a estas personas, hay un registro. Sí, eso es muy importante. Sé que ahorita no tenemos mucha fe en la justicia nacional, pero hay que hacerlo. Debe quedar un registro de las denuncias y de todo lo que ha pasado. Por otro lado, la Asamblea Nacional también nos ha dado espacio para visibilizar nuestros casos, para levantar un informe desde el grupo parlamentario por los derechos humanos. Otra instancia importante en donde todos deberíamos dejar nuestro testimonio es la Defensoría del Pueblo. Creo que es el ente que ha recolectado más información y de manera súper completa y profesional. Las organizaciones locales de derechos humanos también han hecho un excelente trabajo. Y por último, instancias internacionales en donde también podemos pedir una acción de protección en caso de que nos sintamos perseguidos o en peligro. Muy bien, muy bien. Queremos agradecer muchísimo a Nicole Villafuerte el testimonio que nos ha comentado acerca de cómo fue víctima de la represión policial durante estos días de protestas. Quisiéramos también, a través de Radio Pichincha Universal, hacer un llamado a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa, para que vengan acá a los estudios de Radio Pichincha Universal y rebatan todos estos testimonios, para que nos digan qué pasó, si en realidad hubo la delincuencia que ellos dicen, hubo la violencia, etcétera, etcétera. Así que les invitamos muy cordialmente a los ministros de Defensa y de Gobierno para que vengan acá a los micrófonos de Radio Pichincha Universal y nos concedan una entrevista. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias a ustedes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.